Flavio Bolsonaro se manifestó sobre Alexandre de Moraes haber enviado a la Policía Federal para que la Policía Federal abra una investigación policial para investigar a Flavio Bolsonaro por el delito contra el honor del presidente de la República. Y es interesante porque vi en la tele que hay un montón de gente diciendo tonterías. Ni siquiera saben de qué están hablando. ¿Sabes qué es? No saber ni siquiera de qué estás hablando. Déjenme decirles una cosa aquí. El honor del presidente de la República tiene un régimen jurídico diferente al honor de otras personas. Eso fue lo que se consignó. Calma, no te pongas nervioso. No te pongas nerviosa. Quien estableció eso no fui yo. Fue la ley penal, Congreso Nacional. Así que quien solicitó esa situación fue el ministro de Justicia. Porque ese tipo de acción es una acción penal pública condicionada a una solicitud formal del ministro de Justicia. El ministro de Justicia fue y presentó la solicitud formal. Entonces la Policía Federal pidió autorización. ¿Podemos o no podemos investigar esto aquí? ¿Cómo es? Y por sorteo le tocó para mala suerte a Flavito Rachadiña. Cayó en el despacho de Alexandre de Moraes. Hay un montón de gente diciendo cosas que ni siquiera saben de qué están hablando. Y es agravado. La pena se agrava porque es contra el honor del presidente de la República. Ya te dije que en estos delitos la ley protege con mayor rigor el honor del presidente de la República. ¿Por qué? Porque él es el presidente de la República. Protege tanto el honor objetivo, que es la reputación del presidente, como el honor subjetivo, que es su dignidad. ¿Qué va a tener que hacer Flavio Bolsonaro? ¿Solo va a tener que probar lo que dijo ahora? Si él no lo prueba, va a ser procesado. Esa es la situación. ¿Entiendes? Vamos a ver aquí. Vamos. Él hizo esta publicación aquí. Lula será delatado. Es el fin del Foro de Sao Paulo. Tráfico internacional de drogas y armas. Lavado de dinero. Apoyo a terroristas y dictaduras. Elecciones fraudulentas. El gobierno de Lula convoca una reunión de emergencia después de capturar a Maduro y tal cosa. Entonces el ministro de Justicia de Lula, Elton César Lima, fue allá, presentó la querella y habló. El senador Flavio Bolsonaro, precandidato, no puede hacer ese tipo de publicaciones. Él está cometiendo un delito contra el honor del presidente de la República. Quiero que tomen medidas. Por eso es que Alexandre de Moraes, quien fue elegido por sorteo, le dijo a la Policía Federal que investigara a Flavio Bolsonaro, cuya prueba es material, ya está aquí. Y él se manifestó, Flavio Bolsonaro. Mira lo que dijo, él estaba desaparecido, ¿verdad? Flavio Bolsonaro estaba desaparecido. Entonces apareció solo para responder, ya volvió a desaparecer. Mira lo que dijo él, Flavio. Flavio se manifiesta después de que Moraes ordenó a la PF abrir una investigación en su contra. Flavio dice que recibe con profunda extrañeza la decisión de Moraes. La medida es jurídicamente frágil, ya que la publicación, objeto del procedimiento, carece de cualquier tipicidad penal. Bueno, que yo sepa, la calumnia, la injuria y la difamación son delitos, son hechos típicos y tienen total tipicidad penal. Ahí está. Ahora, muy posiblemente él haya dicho eso porque es senador. Entonces él piensa que como senador, con la inmunidad de opiniones, palabras y votos que tienen los parlamentarios en Brasil, puede difundir ese tipo de calumnia, injuria y difamación contra el presidente de la República. No puede. La amplia libertad en la manifestación del pensamiento que está dentro de la inmunidad parlamentaria de diputados y senadores en lo que respecta a palabras, opiniones y votos tiene un objetivo funcional del ejercicio de la actividad como senador. Él hizo esta publicación aquí mientras era precandidato, ni siquiera fue mientras era senador. Y aunque hubiera sido mientras era senador, la inmunidad no es un escudo para cometer delitos. Entonces él dijo que si es censura, que si esto, que si aquello y que si lo otro. Y ya se los estoy diciendo. Flavio Bolsonaro está desesperado.
no tiene nada que mostrar. Entonces la base de su precampaña y de su campaña que pronto comenzará serán mentiras, noticias falsas, ataques, ¿verdad? Nos acordamos de su video. Él desapareció y él subió un video diciendo que Lula, la gente se está muriendo de hambre en Brasil por culpa del gobierno de Lula. Y puso ahí un video de la época de Bolsonaro, de la época de la fila del hueso, de personas corriendo detrás de un camión de basura. Yo les mostré eso aquí a ustedes. Él usó un video de la época del gobierno de su papá para decir que es del gobierno de Lula. O sea, mira, este tipo no tiene nada para mostrar, de verdad. Nada para mostrar, nada. Y en un rato más se va a meter en problemas con la justicia electoral y también con el propio Supremo Tribunal Federal. Y no es persecución. Ellos lo hacen y cuando les cae el golpe, ahí sí que el Supremo Tribunal Federal es comunista, que están siendo perseguidos. No. Y Ramalho, ¿será que Trump lo está persiguiendo? ¿Está preso allá? Hay cada situación que llega a ser ridícula, ¿sabes? Patético. Y cuando yo miro, Flavio Bolsonaro como precandidato a la presidencia de Brasil me provoca una incredulidad tan grande que haya gente que todavía vota por ese tipo. Están diciendo que todavía votan por él. Oye, independientemente de si eres de izquierda, derecha, centro, por el amor de Dios, ¿no tienen a nadie más que valga la pena en la derecha? O mejor dicho, no tienen a nadie que no sea un delincuente. ¿De verdad tiene que ser Flavio? ¿En serio? ¿No? ¿En serio? Jesús misericordia. Ay, Dios mío. Mientras tanto, hay gente que ya le están temblando las piernas. Hay gente que las piernas las tienen como varas de bambú, se mueven para acá, se mueven para allá y van y votan. ¿Por qué? Se fregó. ¿Sabes qué va a tener que hacer ese senador? Pedir perdón. Y allá en el Supremo Tribunal Federal pedir disculpas. Y allá en la Procuraduría General de la República pedir disculpas. Y a ver si le aceptan las disculpas. Las ministras del STF esperan que la Procuraduría General de la República investigue un posible abuso de poder en la cúpula de la CPI del crimen organizado. Ya les expliqué detalladamente, no lo voy a explicar de nuevo. Esto es solo un hecho nuevo para que no se vuelva aburrido. Pero el informe de Alessandro Vieira en la CPMI del crimen organizado, que proponía imputar por un crimen de responsabilidad, que ya expliqué que no es un crimen en sí, que señalaba que ni siquiera corresponde. La imputación de Alexandre de Moraes, de Díaz Toffs, de Guilmar Méndez y del propio Paulo Gonet no fue aprobado en la CPI, de la CPI del crimen organizado. Y ahora los ministros están esperando para saber cuáles serán las medidas adoptadas por Paulo Gonet. Porque según los propios ministros del Supremo Tribunal Federal, lo que hizo el senador Alessandro Vieira es abuso de poder en la modalidad de desvío de finalidad. ¿Qué significa eso, André? Que aunque él pudiera realizar el acto porque estaba dentro de sus competencias, la finalidad estaba viciada, la finalidad es politiquera. La CPI era sobre el crimen organizado. De las 78 organizaciones criminales dentro de Brasil, ninguna fue imputada. Pero él quiso acusar por delito de responsabilidad, que no es un delito en sí. Son faltas relacionadas al decoro, falta de ética y violación del principio de la moralidad, que no procede una imputación, como mucho procede un juicio político que es político. Entonces él hizo un informe político y no jurídico por cuestiones politiqueras. Y eso puede configurar abuso de poder en la modalidad de desvío de finalidad, que tiene consecuencias administrativas, pérdida del cargo, inelegibilidad, consecuencias civiles, indemnizaciones por daños morales y también tiene consecuencias penales, incluso detención. Pero el gran problema aquí para él sería la destitución y la inelegibilidad si un proceso de este tipo avanzara. Esa es la situación. Obviamente, Paulo Gonet va a analizar y va a estudiar su dictamen, el informe que hizo.
¿Qué va a buscar Goné, Andrea González? Te voy a decir si esto va a tener consecuencias o no por parte de Paulo Goné, si Paulo Goné va a ir contra el senador o no. ¿Qué va a buscar Paulo Goné? El elemento volitivo del acto del senador. Aquí Alessandro Vieira. ¿Qué demonios es eso, Andrea González? El dolo. Hubo dolo en este informe, actuó de forma consciente y deseoso de lograr ese resultado de constreñimiento, de intimidación, de coacción a los ministros del Supremo Tribunal Federal por una cuestión politiquera. Si la Procuradora General de la República encuentra ese elemento volitivo en este informe aquí, que es el dolo, ahí sí se encuadra en el abuso de poder en la modalidad de desvío de finalidad. Ahí la Procuradora General de la República va a presentar la acusación. ¿Y esa acusación quién la decide, Andrea González? Adivina. Supremo Tribunal Federal. Y el Supremo Tribunal Federal va a juzgar al senador Alessandro Vieira, que reitero, ese sí es un delito. El delito es menor, la pena es pequeña, es de detención. La pena es pequeña, pero las consecuencias automáticas de una condena son la pérdida del cargo y la inelegibilidad. Por ejemplo, además todavía cabe la posibilidad de indemnización por daños morales. ¿Entendiste, mi querido? Todo va a depender de quién, Andrea González, ahora, de Paulo Goné. Porque es Paulo Goné quien hace la denuncia. Oh, no. Y el Supremo, para hacer algo, tiene que recibir una solicitud. ¿Por quién? Por Paulo Goné. Y no obstante, un diputado o un senador también puede hacer esa denuncia contra el propio Alessandro Vieira, lo cual no creo. No lo creo. Quien va a tener que decidir eso es el Ministerio Público, el Procurador General de la República, o dejarlo pasar. Y tú me preguntas así, Andrea González, ¿crees que Paulo Goné lo va a dejar pasar? Solo si él no encuentra el dolo. Si él encuentra el dolo, no lo va a dejar pasar. Y Alessandro Vieira va a estar en la mira. Y va a estar, se va a fregar. Mientras tanto, la CCJ adelanta la fecha de la comparecencia de Jorge Mesías en el Senado para el 28 de abril. El senador Everton Rocha presentó hace poco su informe y fue a favor de la aprobación de Jorge Mesías. Jorge Mesías fue nominado por Lula para ocupar la vacante de ministro del Supremo Tribunal Federal dejada por Luis Barroso, quien se jubiló. Está bien, Luis Barroso se jubiló, se abrió una vacante. De las 11 cargos se abrió una. Solo hay 10 ministros del Supremo Tribunal Federal y Lula nominó al abogado general de la Unión, Jorge Mesías. Y él tiene que pasar por una audiencia de confirmación y aprobado allá, incluso por el Pleno del Senado Federal, si no, no se convierte en ministro del Supremo Tribunal Federal. Estaba programado para el día 30, pero ya se adelantó ahora para el día 28 la audiencia. ¿Qué creo yo? Yo creo que él será aprobado. Él es evangélico, él es conservador, es progresista, sí, tiene una inclinación progresista, pero es más conservador, sobre todo porque es evangélico. Entonces, así, no creo que él no vaya a ser aprobado. No obstante, las bancadas del PL y de Novo haya dicho que van a votar en contra. ¿Verdad, André? Sí, ¿por qué? Porque ellos son oposición, quieren a un bolsonarista ahí, ¿no? Y obviamente Lula no va a indicar a un bolsonarista. Pero yo creo que para entonces ya se habrán hecho las articulaciones necesarias para que él sea aprobado como ministro del Supremo Tribunal Federal, donde él tiene las condiciones, él cumple con los requisitos, él tiene más de 35 años, tiene notorio saber jurídico y reputación intachable, que son los requisitos establecidos en la Constitución para que una persona pueda ser ministro del Supremo Tribunal Federal. Entonces yo creo que él será aprobado. Claro, con bastante articulación tras bambalinas, hasta entonces, eso es obvio y forma parte de este Congreso que tenemos. Vamos a ver un fragmento de la declaración del senador Wepton Rocha sobre el informe, su opinión dentro de este ambiente. Vamos a verlo aquí. Aquí, mira.
de la información aquí reunida, entendemos que las señoras y los señores senadores integrantes de la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía del Senado Federal cuentan con elementos suficientes para deliberar sobre la nominación del señor doctor Jorge Rodrigo Araujo Mesías para ejercer el cargo de ministro de la Supremo Tribunal Federal. Ese es el informe, señor presidente. La audiencia está programada para el 28 de abril. Listo, entonces está programada para el día 28 y creo que será aprobada. Incluso regresando al tema anterior sobre la CPI del crimen organizado, donde no se aprobó el informe del senador Alessandro Vieira, fue rechazado por 4-6. Muchos de ustedes me preguntaron después en los comentarios, que yo leo los comentarios, cuál fue la postura de Fabiano Contarato. Fabiano Contarato era el presidente de la comisión de la CPI del crimen organizado. Alessandro Vieira era el relator. ¿Cuál fue la postura de Fabiano Contarato? Les voy a mostrar cuál fue su postura. Vamos a ver aquí ahora porque también es importante que lo veamos. Él estaba a favor de esta imputación de un ministro del Supremo, de esta situación que para nosotros incluso fue absolutamente golpista. ¿Será que él estaba a favor o no? Vamos a ver su postura aquí ahora. Ahora, yo no puedo presumir la imputación, no puedo presumir el dolo. Tengo que probar eso efectivamente. Por más que tenga mis críticas, nunca me dejé seducir por el discurso simplista, fácil, populista, para quedar bien con quienes nos están viendo. Desde que aprobé el concurso para ser comisario de policía, al final de una investigación policial, atribuí responsabilidad al imputar a una persona. Ese acto de imputación es un acto de gran responsabilidad porque estás lidiando con la reputación y la vida de las personas. Y eso es muy grave, eso es muy serio dentro de la democracia. Eso es una premisa elemental dentro del derecho que tiene que ser observada. Para las personas de bien, el simple hecho de ser imputado en una investigación policial ya es una condena, ya es una sanción. No puedo, gracias. ¿Cuál fue la postura de Fabiano Contarato? Entonces, él estuvo en contra del informe del relator del senador Alessandro Vieira. Él dijo que no correspondía imputar a los ministros del Supremo Tribunal Federal por pensar esto o aquello sin tener ningún tipo de prueba. Además, él dijo que en el caso de crimen de responsabilidad no estaba configurado el dolo. Porque el crimen de responsabilidad, como ya les expliqué, no es un crimen como los que están en el Código Penal, como matar, robar, hurtar, no. El crimen de responsabilidad es una cuestión política. Es falta de decoro, es ruptura de la ética, es violación del principio de la moralidad. Y para que exista la caracterización del crimen de responsabilidad, es necesario sine qua non el dolo, la voluntad consciente y deliberada de actuar de esa u otra manera. ¿Por qué tiene que haber dolo, Andrea? Porque todo el mundo se equivoca. Un error de una ministra, un error de una jueza, de una fiscal, no puede llevar a su expulsión o a su destitución. No puede, ¿entiendes? Porque somos falibles, el ser humano se equivoca. Por eso es que se exige dolo para el delito de responsabilidad. Y como bien explicó Fabiano Contarato, dolo. Por eso no podría haber ningún tipo de situación en el sentido de imputación por un delito de responsabilidad política. Reitero, no procede una imputación por un delito de responsabilidad política. Y ante eso Contarato se posicionó en contra. ¿Está bien? Lo traje porque muchos de ustedes comentaron preguntándome. Por eso siempre les digo, comenten. Deja tu comentario. Que a veces no puedo responderte durante la transmisión en vivo, porque en la transmisión estoy aquí, estoy explicando, hay muchas cosas pasando, pero si veo tu comentario después en la otra transmisión en vivo, termino respondiendo. Toma el código, mi lindo y mi linda, y hay otra situación que quiero mostrarte. Ah, sí. Les dije que Gilmar Méndez se enojó mucho y que Gilmar Méndez dijo, vaya, es una CPI del crimen organizado y no imputaron a nadie del crimen organizado. Y él dijo, ¿y los milicianos, tus amigos, por qué no los imputaste? Lo dijo, André, lo dijo. Vamos a ver esa parte que no puse en la transmisión en vivo de las 8:30 y que tenemos que poner aquí ahora. Pon atención aquí.
Porque, gente, es necesario dejarlo claro. Este tribunal ha demostrado a lo largo de su historia, incluso en un pasado reciente, que no abdica de la defensa intransigente de las instituciones republicanas y de los derechos fundamentales, teniendo siempre como único norte la Constitución Federal. Señoras y señores, Rui Barbosa, en 1914, en su discurso sobre el Supremo Tribunal Federal en la Constitución brasileña, advertía que la Suprema Justicia Federal, erigida como barrera contra los excesos, no escaparía a los enfrentamientos, a las irritaciones políticas y a los vendavales del clamor público. Sin embargo, esta institución ha atravesado esas inclemencias con serenidad. Y aún frente a calumnias sistemáticas lanzadas contra los integrantes del tribunal, así continuará con la misma tranquilidad, dignidad y firmeza de siempre. Cuando vi mi nombre incluido en esa lista de indiciados, por parte del senador relator de este caso, yo dije, es curioso. Él se olvidó de sus colegas milicianos y decidió involucrar al Supremo Tribunal Federal por haber ya concedido un habeas corpus. Pero solo ese hecho narrado muestra exactamente que hemos descendido mucho en la escala de las degradaciones. Quería dejar constancia de esto porque considero que la situación es grave y exige una postura. Y déjenme decirles algo aquí. Si el senador Alessandro Vieira está involucrado con milicias, es decir, si tiene algo que ocultar y techo de vidrio, pronto lo van a exponer. Porque lo que él hizo nunca había pasado en nuestra república. Y ya lo expliqué aquí en la transmisión en vivo de las 8:30, gente. No estoy diciendo que los ministros del Supremo Tribunal Federal sean inmunes, que no estén sujetos a responder a un proceso o a ser investigados. No es eso. Sí lo están, pero se tiene que hacer de la manera correcta. ¿Quién investiga? A un ministro del Supremo Tribunal Federal lo investiga la Policía Federal. Quien acusa formalmente a un ministro del Supremo Tribunal Federal es la Policía Federal. Quien denuncia es la Procuraduría General de la República. Quien procesa es la Suprema Corte. Delito de responsabilidad es otra cosa que ni siquiera debería estar en la CPMI. Y Alessandro Vieira lo hizo de la forma incorrecta, de la manera correcta o de la manera equivocada, con fines oscuros, ilícitos, electorales. ¿Entendiste? Perfecto. Y si tiene algo que ocultar, lo van a exponer. Y no te olvides de esto que te voy a mostrar ahora. ¿Tiene papá? ¿Tiene mamá? ¿Tiene nombre? ¿Tiene objetivo? ¿Tiene todo? Ya no tiene sentido que, con el avance tecnológico que ha tenido el mundo, todavía solo tengamos un día para descansar. Cuando los veo a la cara, veo a las personas más sencillas del mercado laboral en este país. Las personas que más sirven y que muchas veces las personas a las que ustedes sirven no tienen el valor de decirles buenos días. No tienen el valor de decirles buenas tardes. El fin del esquema laboral de 6x1 solo va a suceder porque el gobierno es de Lula. La exención del impuesto sobre la renta hasta 5,000 reales para los trabajadores en Brasil solo sucedió porque el presidente es Lula. No es cuestión de suerte, nosotros tenemos compromiso. Solo hay una razón por la que soy candidato, es para que él sea mejor. Es importante que la élite financiera de Faria Lima sepa que no es por causa de él. La economía brasileña no crecía por encima del 3% desde que dejé la presidencia de la República en 2010. Lo que puedo decirle al brasileño es que, si quieren elegir a un presidente, por favor, elijan a alguien que tenga mucha suerte. Es importante que elijamos a alguien que tenga un compromiso de verdad. Y no es solo la economía la que creció, también la industria de Brasil. ¿Hace cuánto tiempo que nosotros empezamos a tener comercio de productos manufacturados? Abrimos 518 nuevos mercados en 3 años y medio para los productos brasileños.
Brasil volvió a ser un país tomado en serio en todo el mundo. Pocas veces en la historia Brasil fue respetado. Brasil es respetado hoy, tanto por Trump como por Putin como por Xi Jinping. Porque nosotros nos empeñamos en respetar y queremos ser respetados. ¿Cuántas veces en este país hubo tanto crédito como hay hoy? Tomas la bolsa para tomar el Banco do Brasil, tomas la Caixa Económica, tomas el BNP, tomas el FADA, tomas el BNDES. Cuando tienes compromiso y cuando quieres hacer, las cosas salen bien. Yo jamás me postularía para hacer que las cosas salgan mal. Mi cuarto mandato es para hacer que este país dé un salto definitivo para transformarse en un país desarrollado. No es suerte, es compromiso, es Lula. Puedes decirlo así. No es suerte, es compromiso, es Lula. Listo, lo demás son puras palabras para engañar, para endulzarle el oído al rebaño y dale. ¡Acá! Dale like, comenta y comparte. Y échale un vistazo al primer comentario que voy a poner ahora, después de que termine la transmisión en vivo. A quien le guste, que se quede. A quien no, no pasa nada, no te preocupes. Un beso en tu corazón. Hasta luego, cuídate.